Yo sé que tenemos algunos jóvenes por aquí que tal vez no estaban todavía vivos, ¿ya? Ahí veo a la hermana Berta con sus dos hijas justo al lado de ella. Ya está Dayan, que es jovencita, y su otra hija, que tal vez no estaba viva en esos tiempos, ¿ya? Lo tengo justo acá en la pantalla. Pero algunos no estaban acá el 2004. Para otros estaban viviendo diferentes etapas y era recién casándose, recién teniendo su primer hijo, todavía en el colegio. Pero quiero que nos acordemos de ese año. 2004 fue el año en que salió la película La Pasión de Cristo. No sé si lo han visto. Levanten la mano si han visto La Pasión de Cristo, ¿ya? Es un requisito, siendo cristianos, de que lo tienen que ver. No, es broma, ¿ya? Pero una película que sí tiene un cierto nivel de Hollywood en ello, pero creo que de todo lo que se trató de hacer con Mel Gibson era de recalcar el nivel de sufrimiento que Jesús vivió, ¿ya? Pero eso fue hace el 2004, 16 años atrás. Ese fue el mismo año, este para Jorge, que salió el debut del Retorno del Rey del Señor de los Anillos. 16 años atrás. No me dice que no. ¿Qué año fue? 2003, 2004, ahí una franja de meses, ¿ya? Pero cuando llegó a Chile, es el año, ¿ya? Además, donde Nicolás Massú, con el otro chileno, ganaron la primera medalla de oro para nuestra patria. Fue el año en que Facebook hizo su debut. Fue el año que yo estaba en cuarto medio, a la de 18, y fue el año que hubo un gran terremoto allá en Asia, en el océano, donde ocurrió un gran tsunami allá en Tailandia, Indonesia, Sri Lanka, y hubieron muchas muertes. 16 años atrás. ¿Se ha pasado rápido o se ha pasado lento? Yo la pregunta, ¿ya? Si se ha pasado rápido, levante la mano. Si tú piensas que eso fue como ayer, levanta la mano. Si tú sientes, wow, eso fue hace harto tiempo atrás, levanta la mano. Ya, Nico. Ya veo a Nico. Creo que Nico nació el año 2003, ¿o no? 2002, por ahí. Ya, entonces, tal vez para eso siento un poquito más largo, 2003. Para algunas cosas se pasa rápido, para otras cosas se pasa lento. Para otros fue lo que ocurrió al comienzo de su vida, pero 16 años. Veremos su importancia de este número 16 años en la prédica de hoy. Entonces, como repaso hasta ahora en esta serie acerca de visión en el libro de Esdras y Nehemías. La primera lección que vimos fue que Dios despertó el corazón del rey de Persia, de los líderes judíos y del pueblo para ir a construir o reconstruir el templo de Jehová. Esa era la función principal. No se trataba de Jerusalén, se trataba del templo. Luego vimos qué tipo de personas se necesitaba para lograr esta meta. Teníamos que superar este tema de cobardía, de obstáculos. Teníamos que superar, quedarnos en el pasado y la lamentación de que el templo antiguo era mejor que el nuevo. Y los que iban a realmente salir adelante eran aquellos que tenían una visión por algo más grande. El domingo pasado luego pasamos y vimos lo que era cuidando la visión. Y hablamos acerca de que los enemigos van a tratar de oponerse a esta visión y hablamos de 3 I, que van a primeramente tratar de infiltrarse, luego intimidar y luego van a traer injurias en las tácticas de oponerse a la obra de Dios. Hoy vamos a continuar con esa idea de la oposición, porque vamos a llegar ahora a Esdras. Y si tienen sus Biblias, abran sus Biblias a Esdras capítulo 4 y vamos a leer el versículo 24. Y ahí vamos a ver cuál fue el producto de los enemigos, infiltrando, intimidando y trayendo injurias. Esdras 4:24 dice así: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ahora, cerraron la obra de Dios no por negligencia, no era porque eran indiferentes, no era, no me importa, no es porque estoy aburrido, no era por distracciones. Cerraron la obra de Dios de construir el templo. Hoy estoy pasando por pubertad el día de hoy. Por el tema de temor y terror. Desde el año 536 a.C. hasta el año 520 a.C. Ya yo odio cuando escucho a gente darme cifras porque no lo puedo captar, ¿ya?
Pero en esencia, por 16 años se detuvo la obra de la construcción del templo. Por 16 años, ¿ya? Imagínense qué hubiera pasado. Ustedes dijeron 16 años pasó volando. Pero imagínense si las últimas Olimpiadas que hubiéramos tenido hubiera sido el año que ganó Nicolás Massú. Imagínense si la última película que hubieran visto, el 2004, hubiera sido El Señor de los Anillos, ¿ya? Imagínense un mundo donde Facebook no hubiera entrado. Ya, yo sé que para algunos eso sería una bendición más que una maldición, ¿ya? Pero 16 años sin Facebook, sin iPhones. La obra de Dios se había detenido por 16 años. Hacer la obra de Dios ya no era fácil, ya no era práctico, ya no era popular, ya no era divertido, ya no era seguro. Y ahora llegan a la conclusión de decir, bueno, es que tal vez no era de Dios, o tal vez no era el tiempo, o tal vez era, esto es para más adelante. Tal vez ellos estaban diciendo en su mente, bueno, por lo menos lo intentamos y no se pudo. Pero sea lo que sea, justificaron dejar de trabajar en ello. Pero ¿dónde quedó aquella visión? ¿Dónde quedó ese sueño? ¿Dónde quedó esa ilusión? ¿Dónde quedó esa instrucción? Tuvieron que cambiar de visión en esencia, donde antes estaban trabajando en lo divino y ahora van a concentrarse en lo humano. Van de lo eterno a lo mundano. Van de lo ideológico a lo realístico. Van de lo colectivo a lo individual. Y todos fueron por sus propios caminos. Por fuerzas mayores tuvieron que cerrar la obra de la casa de Dios. Pero luego llega Esdras capítulo 5 versículo 1. En Esdras capítulo 5 versículo 1 dice así: Luego profetizaron Ageo y Zacarías, hijos de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y sus profecías lo tenemos en los libros de Ageo y Zacarías. Son los mismísimos que tenemos sus libros como profetas menores, los mismos profetas que tienen aquellos libros. Entonces, hoy vamos a ver, hoy veremos qué hace Dios cuando su visión muere, y lo vamos a ver en el contexto de estas dos profecías. Pero Dios lidiará con el pueblo mostrándole su condición, recordándole la promesa y finalmente poniéndole su toque divino para poder restaurar aquella visión. Entonces, ¿qué hace Dios cuando la visión muere? Número uno, Dios tiene que lidiar con la condición de su pueblo. Esa es la primera cosa. Cuando la visión de Dios, cuando la obra que Él empezó se detiene, lo primero que Él va a hacer, Él va a tener que lidiar con la condición de lo que se llama su pueblo. Sean los judíos en el Antiguo Testamento, sea algunas iglesias en la Edad Media, sea algunas iglesias hace 100 años atrás, sea la iglesia el día de hoy. Y me gustaría ver esto a través de tres fases en el libro de Ageo. Primeramente vamos a ir a Ageo 1.8. Vamos a ir a Ageo 1.8. Porque cuando Dios tiene que lidiar con la condición del pueblo, Él va a revelar el hecho que Dios tiene y tendrá un plan. Y dice así, Ageo 1.8. Subid al monte y traed madera y ¿qué cosa? Dice ahí en versículo 8, reedificad la casa. Ahora, ¿por qué se habían venido de Babilonia, de los medas, de los persos? Sino para construir la casa. Y pondré en ella, dice el versículo, mi voluntad, seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios siempre ha tenido un plan de tener una morada entre el hombre y su presencia. Siempre ha tenido una casa o una presencia en la tierra donde el mundo pudiera buscar a Dios. La morada al principio, ya en los tiempos de Adán, él interactuaba cara a cara. Luego cae Adán y Eva y Dios establece la conciencia trabajando con el hombre así. Luego llega Abraham y le promete la ubicación de una promesa, de una ubicación. Llega Moisés y establece su tabernáculo. El tabernáculo es la casa de Dios en la tierra. Luego eso se transforma, mejor dicho, a el templo de Salomón. Ahora en el contexto y el texto que estamos viendo ahora va a ser el segundo templo. Luego llega el Evangelio, la presencia de Dios física se ve a través de Jesucristo. Y el día de hoy la presencia espiritual del Espíritu Santo se ve en nosotros, la iglesia. Pero el pueblo de Dios no siempre ha estado en la misma sintonía.
¿Alguna vez has hablado con tu pareja, tu esposo, tu esposa, y tú le estás hablando acerca de algo y la otra persona contesta algo completamente en otro ámbito, con otro pensamiento, están en otra sintonía? Bueno, eso era lo que estaba pasando acá. La sintonía del pueblo y la sintonía de Dios estaban en diferentes secuencias, se podría decir. Dios tenía un plan para acá y el pueblo estaba yendo para el otro lado. Entonces, en la condición del pueblo, Dios le va a estar recalcando que las bendiciones económicas que había dado originalmente de parte de Dios era para lograr algo. Era para lograr ese templo. Dios no nos va a bendecir para que seamos ociosos. Tampoco nos va a dar para que nos distraigamos, ya como dice la parábola. En lo poco fuiste fiel. Y no podría inyectar la palabra entonces. En lo mucho te pondré. Pero si no eres fiel en lo poco, Dios no te dará más. Y aquí el pueblo había sido despertado por Dios para una obra al principio. Por eso habían llegado a Jerusalén. Por eso ya no estaban en Babilonia. Por eso ya no estaban en donde las otras naciones habían regresado para hacer una obra, una labor. De la misma manera que nosotros tenemos un llamado. Y esto me empuja a la tercera fase, donde vemos, donde Dios está recalcando su condición. Vamos a ver cómo Dios es el que remueve la bendición. Y ahí me gustaría concentrarme más acá en Ageo capítulo 1, versículos 2 al 11. Ahora, el texto es un poquito más largo que lo que me gusta hacer, pero realmente cada frase, cada palabra, no lo podría tratar de resumir porque lo dice por sí mismo. Entonces leímos en versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha sido Jehová. Buscáis mucho y halláis pocos, y encerráis en casa, y yo, ojo, ¿ya? Pueden circular esa palabra yo, porque ¿quién dice este yo? Jehová, Dios. Yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y Dios llamó la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios dice que Él es la fuente que está trayendo la ausencia de bendición. Y lo hizo a propósito. Dios estaba llamándole la atención, le estaba iluminando, diciendo, ustedes quieren la bendición, Israel, pero sin la responsabilidad. ¿Y acaso no es así el cristianismo el día de hoy, donde muchas veces queremos de la bendición de su presencia, pero no hacemos el esfuerzo de su labor? Dios no quiere templos vacíos, Dios no quiere iglesias vacías. Entonces, Dios tenía que confrontar la situación en la cual estaba Israel. Entonces Dios le comunica la condición al pueblo para luego hacer lo siguiente. Paso número 2. ¿Qué hace Dios cuando su visión muere? Bueno, lo que hace Dios es que Él va a revelar el futuro. Y en este momento vamos a ver dos promesas acerca del futuro. La primera promesa, Dios le está diciendo ya, además de todo lo que está pasando, esto es lo que se viene. Oposición. Y ahora no de parte de Dios, sino de parte del resto. De los mismos quienes están molestando aquí ahora, ellos van a seguir molestando hasta la llegada de Nehemías.
Y así lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte de la serie. Ya, ayer justo estaba hablando del mismo concepto con una familia y le mencioné que hay tres tipos de inconversos. Hay tres tipos de personas que todavía no han tenido su renacer espiritual, que no han nacido nuevo, que no han tenido su salvación establecido por la sangre de Jesucristo, ¿ya? Aquellos inconversos, hay un grupo de ellos que están buscando de Dios. El segundo grupo de personas, de inconversos, son aquellos que son neutrales, que no son ni a favor ni en contra. Y luego hay aquellos quienes tienen guerra contra Dios. Y uno puede tratar de cooperar con ellos, puede tratar de ser civilizados con ellos, uno puede tratar de darle en el gusto una vez tras otra, tras otra, pero la gran realidad es que ellos no quieren cooperación, ellos están en guerra contra Dios porque odian a Dios. Y esa oposición que se ve el día de hoy en contra de Dios era la misma oposición que vamos a estar viendo ahora en el libro de Zacarías. Entonces, si pueden ir a Zacarías, ahí pueden ocupar sus deditos si es que tienen sus Biblias, o sus deditos si es que tienen su celular, o si son capísimos como algunos hermanos que se han memorizado toda la Biblia, pueden buscarlo en su cerebro. Pero ya, Zacarías 4:7 dice así. Zacarías 4:7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Ya, muchos de nosotros al leerlo así quedamos plop, ¿ya? ¿Qué significa esto? ¿Ya? Bueno, dentro de todo lo que es la dinámica del contexto, el pasado, el presente y futuro, lo que está pasando en ese verso ahí, el monte del cual estamos hablando acá, Zacarías le está diciendo a Zorobabel como mensaje, era el monte de la oposición. Cuando yo veo y leo las palabras de Cristo cuando habla acerca de que tu fe puede traspasar montes a la mar, me hace pensar exactamente en este mismo monte de oposición. Pero al decir que habrá montes, lo que está diciendo ahora es que van a haber obstáculos, va a haber oposición. Pero dentro de los desafíos está la segunda promesa. La promesa del futuro número 2 es la presencia de Dios. En ese mismo Zacarías 4:7, si uno va un versículo para atrás, en versículo 6, tenemos las grandes palabras, las grandes promesas, donde vemos este principio. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, el líder que estaba en esos tiempos allá en la reconstrucción del templo, que dice así, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No va a ser tu esfuerzo, no va a ser tu fortaleza, no va a ser tu habilidad, no va a ser tu inteligencia, no va a ser nada más que la presencia del Espíritu de Dios. Ageo 1:13 luego avanza diciendo, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Cuando oración es lo único que te queda, es todo lo que necesitas. Cuando fe es lo único que te queda, es todo lo que necesitas. Cuando Dios es todo y lo único que te queda, es todo lo que necesitas. Marquen mis palabras acá. La mayor estabilidad sin Dios es más débil que la más grande debilidad que podemos tener con Dios. La mayor estabilidad sin Dios es más débil que la debilidad más grande con Dios. Yo prefiero estar débil con Dios que estar fuerte sin Él. Y esto nos lleva al tercer principio, que es lo que hace Dios cuando su sueño, su visión, su dirección empieza a ser obstaculizada y el pueblo decide desertar. Bueno, Dios le llama la atención diciendo, esta es su condición, este es el futuro que se viene, y lo tercero que hace, Él va a traer ese segundo despertar. Dios ya había despertado antes a este pueblo, la primera vez para venir a Jerusalén, pero se habían vuelto a dormir. Es como los apóstoles, la noche que era de mayor necesidad de oración, que era la noche en que Jesús había sido traicionado y todo eso.
Donde más necesitaban estar en oración era en la noche en la cual se quedaron dormidos. En Ageo 1:14 dice así: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y además el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Tú y yo fuimos despertados al nacer de nuevo, al ser salvos fuimos despertados, pero a veces no cae el sueño. Dios nos dice que despertemos. Ellos estuvieron soñando, estuvieron en reposo, estuvieron durmiendo por 16 años, pero ya no, porque Dios los despertó una vez más. Tal vez tú has pasado por la misma situación en tu vida, donde tuviste un gran despertar espiritualmente y luego pasó un largo periodo, un enfriamiento, un desviarte, un caer en los sueños y ya no podías ver las cosas como Dios lo había entregado. Dios te puede despertar de nuevo. Tal vez ya has sido despertado. Ahora, ¿todo esto para qué? ¿Para qué hizo todo este esfuerzo Dios? De mostrarle su condición, recordarle la promesa y despertar su espíritu. Bueno, lo hizo todo para la hora en la cual vamos a ver ahora en Esdras capítulo 5 y ahora versículos 2 al 4. Ya hemos saltado de texto en texto acá, pero es fascinante poder ver a Ageo y Zacarías mencionados y dando su mensaje. Esdras 5, 2 al 4. Para esto hizo todo esto Dios. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? No iba a ser fácil. Me hace acordar a una situación que pasó esta semana. No voy a entrar en nombres, ni partidos políticos, ni nada, ni difamación, sino ocupo esto como ilustración. Que a un político esta semana le pidieron el salvoconducto. Andaba con su familia haciendo unos trámites. ¿Y cuál fue la respuesta que dio él? Yo soy la autoridad aquí. Le dijo: ustedes recibieron autoridad del Estado, pero yo recibí mi autoridad del pueblo, dando a entender que era superior. Pero donde quiero llegar con la similitud acá, luego continúa pidiendo nombres y rangos. ¿Cómo se llaman ustedes? De la misma manera que cuando llegaron a Zorobabel, Tatnai y Setar-Bosnai, estos líderes que tenían cargo, denme sus nombres. Y aquí Zorobabel, el líder, tenía que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Voy a obedecer a Dios o voy a obedecer a hombre? Luego estos líderes van a escribir una carta hacia el imperio de los medo-persas en Esdras 5:11 y va a empezar a relatar lo que está pasando. Y aquí es la carta de acusación. Dice Zorobabel, y nos respondieron, y esto fue lo que respondió Zorobabel diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificaremos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Y paró ahí. Cuando Dios despierta, nada, pero absolutamente nada, te puede detener de lograr la obra. Cuando Dios te despierta, encontrarás la manera de lograrlo. Porque ya no estás durmiendo, ya no ves cosas como, ya ves cosas como nunca antes has visto. Mi versículo lema que quiero incorporar para el auditorio, bien bonito detrás de los músicos, es Hechos 4:20. Y ese versículo me encanta porque dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando la oposición venga, vamos a seguir predicando el evangelio. Sea en persona, sea por YouTube,
sea por Meet, sea por Facebook, sea por carta, sea por teléfono, sea por señal de humo, nada nos va a detener. Zorobabel despertó y decidió Dios sobre hombres. Los apóstoles, cuando despertaron, ellos decidieron Dios sobre hombre. Miles de mártires despertados por Dios decidieron Dios sobre hombre. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué harás tú? Imagínate 16 años donde la obra no era conveniente. 16 años donde era justificable esperar en la obra. Pero quiero que se imaginen, ¿qué hubiera pasado si desde el 2004 toda iglesia se hubiera cerrado? ¿Cuántos de ustedes han aceptado a Cristo después del 2004? Y si tú aceptaste a Cristo después del 2004 y la iglesia hubiera cerrado en ese tiempo, lo más probable es que tú también no hubieras escuchado el Evangelio. ¿Dónde estaría tu matrimonio? ¿Dónde estaría tu caminar? ¿Dónde estaría tu fe? ¿Dónde estaría tu experiencia si toda iglesia hubiera cerrado las puertas hace 16 años atrás? Dios no va a dejar que su sueño, su obra, su misión, su visión, su planificación sea estorbada. Pero oremos que Dios a nosotros, en conjunto, en unidad, en armonía, en amor, nos despierte y nos dé la resiliencia necesaria para ir a toda costa, a toda persona, con el mensaje de la salvación. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, a veces la obra no va a ser popular. A veces la obra no va a ser fácil. A veces la obra va a ser desalentadora. A veces la obra va a ser solitaria. Pero Señor, danos la fortaleza, la determinación, el coraje y la visión de avanzar a toda costa, en todo momento, hasta que todos puedan escuchar de la maravillosa salvación de nuestro Señor Jesucristo. Señor, danos ese valor. Danos, Señor, esa valentía, esa fe de entender lo importantísimo que es esta obra que nos ha llamado. A ti sea la gloria en todo. En nombre maravilloso de Jesucristo oramos todas estas cosas. Amén. En este momento voy a pedir, hermano Ariel y hermanita Judith, si es que nos pueden, por favor, continuar con lo que va a ser la última alabanza para terminar el servicio de esta tarde.